Cordial saludo para los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos de nuestro curso Proyecto de Grado. En esta segunda sesión quiero tocar el tema dentro de la presentación del informe final. Uno de los mayores inconvenientes que encuentro a veces en los estudiantes, tanto de pregrado como de especialización, en el momento de concebir ese informe final, es cómo elaborar un marco de referencia. Entonces, en este corto video vamos a dar algunas herramientas que ustedes pueden llegar a utilizar para construir ese marco de referencia. Entonces, lo primero es saber qué es un marco de referencia, qué lo compone y por qué es necesario hacerlo. Entonces, el marco de referencia, en primera instancia, es un documento, un capítulo del informe final que sostiene, por decirlo de alguna manera, todo el concepto teórico sobre el cual se basa mi informe de investigación. La diferencia entre la investigación científica y la presentación de informes empíricos, yo podría decir que en un gran porcentaje se basa en lo que es un marco de referencia. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy exponiendo un hallazgo de carácter empírico, no me interesa saber la teoría en la cual se fundamenta el hallazgo. Yo simplemente estoy contándole, por decirlo de alguna manera, al mundo un hallazgo que encontré. Entonces, cuando ese hallazgo no tiene el acervo teórico del cual sostenerse, se dice que es empírico. Lo que vuelve científico un hallazgo es cuando mi hallazgo yo lo comienzo desde un punto que ya otros investigadores han hallado y yo continúo o sencillamente confronto mi hallazgo con ese acervo teórico. Para eso es el marco de referencia. El marco de referencia, entonces, en últimas, es lo que le da sustento científico a cualquier presentación que vaya a hacer de un hallazgo en cualquier rama del conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las partes que componen a un marco de referencia? En primera instancia, el estado del arte. En segundo, el marco teórico. El tercero, el marco conceptual. Cuarto, el marco legal. Y quinto, el marco contextual. Pueden haber otros marcos. He visto en algunas investigaciones de algunas universidades que utilizan un marco técnico. Podría llegar a considerarse siempre y cuando el espíritu por el cual se hace el marco de referencia se sostenga, cualquiera que sea el título que usted le quiera poner. En este orden de ideas quiero hacer énfasis en algunas preguntas que me hacen los estudiantes respecto a si es necesario construir un marco de referencia completo, es decir, con un estado de arte, un marco teórico, un marco conceptual, un marco legal, un marco contextual. Y pues yo podría decirles que al respecto depende primero del investigador, segundo del alcance de la investigación, tercero en algunas oportunidades de los requerimientos que la entidad que hace o financia la investigación quiera, por lo cual no es obligatorio tenerlos todos, pero en determinadas circunstancias es necesario, por decirlo de alguna manera, considerar algunos. ¿Por qué se hace el marco de referencia? Porque, como ya lo he dicho, en el proceso de investigación, la mayor parte de la información se crea a partir del conocimiento que el investigador tiene sobre el objeto de estudio. Entonces, ese conocimiento lo tiene que sustentar en una teoría. Por eso se hace el marco de referencia. Yo no puedo permitir que las personas que vayan a leer o que vayan a recibir los informes de la investigación presupongan que yo sé del tema. Entonces, como no puedo
dejar que ellos presupongan que yo sé del tema, yo tengo que necesariamente conocer del tema y referenciar de dónde saco yo el conocimiento que tengo. En ese orden de ideas, el marco de referencia nos pone en contacto tanto al investigador como a los que leen la investigación o los resultados sobre de dónde proviene ese conocimiento empírico para guiar al verdadero conocimiento científico. Es lo que yo les digo. Si el conocimiento no está sustentado en una teoría, se considera empírico. Pero si el conocimiento se sustenta en una teoría, se considera científico. Entonces, ¿de dónde parte ese conocimiento científico? Del marco referencial. En ese orden de ideas, ¿qué es un estado del arte? Un estado del arte para que ustedes, el día que en su investigación les pidan un estado del arte, entiendan que es un barrido técnico, ¿sí? Por eso describo en la diapositiva, puede ser también un rastreo sobre las investigaciones realizadas, es decir, otros investigadores que han encontrado, cómo han investigado, qué resultados han hallado del tema de investigación que yo voy a tomar. Ese barrido no puede ser al azar, ese barrido tiene que tener dos componentes. Una, debe ser un barrido lógico. Por decir algo, si yo voy a hacer una investigación sobre el fútbol, mal podría hacer un barrido técnico sobre lo que otros investigadores han encontrado frente al baloncesto. A no ser que técnicamente necesite algo de esas investigaciones sobre baloncesto que me puedan servir a mi estudio. Entonces, por eso debe ser lógico. Y esa lógica se debe sustentar dentro del estudio. Es decir, ¿por qué estoy escogiendo esta investigación y no estoy escogiendo otra? Y el barrido también debe ser racional. Racional en el sentido que lo que yo busque sea, haya sido predispuesto en la búsqueda. Sí, que no sea accidental, o sea que cuando yo digo que el barrido debe ser racional es porque la investigación debe tener una razón de haber sido escogida, porque me interesa sacar eso, lo que les digo yo de si estoy haciendo un estudio sobre el fútbol y escojo un estudio sobre el baloncesto, no es que no se pueda, es que dentro de la racionalidad que yo le estoy pidiendo, el hecho de haber escogido o las investigaciones sobre baloncesto deben tener un asidero del por qué la escojo, por qué esa y no otra. En resumen, se tienen que dar cuenta, el estado del arte, perdón, da cuenta sobre las investigaciones realizadas, los problemas que han quedado planteados en esas investigaciones, los vacíos y qué han encontrado en la investigación. Más o menos, grosso modo, ese es un estado del arte. ¿Cuáles son las etapas recomendadas en la elaboración de un estado del arte? Primero, pues, explorar el banco de datos, los repositorios primarios o secundarios donde podemos hallar investigaciones científicas. El estado del arte no toma investigaciones empíricas. Por eso un estado del arte no se puede basar en Wikipedia o en monografías.com, insisto, no porque no tengan buenos documentos, sino porque yo tengo que buscar investigaciones científicas sobre el tema, o sea, que hayan aplicado el método científico sin la menor duda. Segundo, tenemos que revisar esas fuentes documentales. Tenemos que hacer un barrido documental puede ser inicial, incipiente sobre los temas de investigación. Escogemos los documentos sobre los cuales vamos a construir nuestro estado del arte y entramos a profundizar. Para eso es necesario crear un banco de datos, o sea, es imposible hacer un estado del arte si no tengo un banco de datos, el repositorio de donde les voy a sacar un X cantidad de documentos seleccionados y después sacarlos sobre los cuales va a versar mi estado del arte. Hay que sistematizar los datos, ¿sí? Porque lo que les digo, los datos no pueden aparecer mágicamente. Los datos que yo saque del estado del arte o el estado del arte que se construya debe tener un asidero técnico del por qué estoy utilizando esas investigaciones. Entonces es necesario sistematizarlos. Elaboramos un informe sobre lo encontrado, que es la elaboración del informe en lo que propiamente se llama estado del arte, y de una excelente revisión documental titulado estado del arte puede surgir un excelente marco teórico.
Este es un ejemplo de cómo puedo, como investigador, hacer la presentación de dónde surgieron las fuentes del estado del arte. Entonces, por ejemplo, yo estoy poniendo aquí en esta diapositiva 4 investigaciones donde la primera pregunta, porque acuerden que el barrido debe ser técnico y racional, la primera pregunta digo si esta investigación tiene grupo de estudio o no. No es necesario que ustedes tomen literalmente lo que yo les estoy diciendo acá, no. Lo que ustedes tienen que hacerse la pregunta es si el hecho de saber si tiene grupo de estudio o no le aporta a la investigación, y si es necesario saberlo, pues hay que escribirlo acá. Obviamente el título del proyecto o el título de la investigación, cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron los paradigmas por las cuales arrancó cada una de esas investigaciones, cuáles fueron las categorías de análisis, qué métodos e instrumentos utilizaron, cuál es el resumen, cuáles son las palabras claves, qué aportes le hicieron a la investigación, al tema, a la temática, al sector del conocimiento de donde se aporta la investigación o donde se va a desarrollar la investigación, qué resultados se encontraron y qué conclusiones. Entonces, este es un ejemplo idóneo. Ustedes lo pueden variar de acuerdo a los resultados, a las investigaciones y a los datos que ustedes necesiten de cada uno de esos documentos, pero pues es un ejemplo de cómo podría desarrollarse. El segundo componente de un marco de referencia es el marco teórico. Y con base en ese barrido técnico de los documentos, podemos decir que el marco teórico es una perspectiva teórica, científica, que enmarca el proceso liderado por el investigador. Si yo no enlazo mi investigación con la teoría existente, no se considerará investigación científica, sino conocimiento empírico. Entonces, ese marco teórico es lo que comienza a amarrar toda mi investigación al método científico. No hay ninguna investigación que no tenga marco teórico, no hay ninguna investigación que no tenga un asidero teórico del cual se parte. Entonces, el marco teórico es un hito extremadamente importante si yo quiero cumplir a cabalidad con los requerimientos del método científico. Entonces, el marco teórico es el paso mediante el cual un proyecto se ubica en un determinado enfoque teórico. Pueden ser 2 o pueden ser 3. Yo conozco algunos investigadores que cogen 2 enfoques teóricos y comienzan a desarrollar absolutamente toda su investigación para saber si los resultados se van a colgar del enfoque 1 o del enfoque 2. Y también el marco teórico busca establecer qué principios y qué leyes tienen relación con el tema de estudio. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre la violencia en los planteles educativos de educación media del país, cuáles son las leyes y los principios que rigen esa educación media. Cuáles son las leyes y los principios que pueden amarrar la presentación o no de la violencia. ¿Cuáles son las funciones principales del marco teórico? Pues primero, que previene errores, ¿sí?, que han cometido otros investigadores. Yo siempre pongo el ejemplo cuando digo que la investigación no tiene costo, un costo financiero, porque yo me puedo gastar 20.000 millones de pesos intentando descubrir la vacuna contra el SIDA, y al finalizar la última ejecución del último centavo de los 20.000 millones de pesos, descubrir que por ahí no era. Lo que no está bien es que otro investigador solicite otros 20.000 millones de pesos para coger el mismo camino de ese primer investigador y gastarse otros 20.000 millones de pesos cuando ya se sabe que por ahí no era. Entonces, el marco teórico, la primera función es que previene errores. La segunda, desde luego, que ayuda a entender cómo ha sido tratado el tema. Si yo, volviendo al ejemplo de la violencia en los planteles educativos de educación media en Colombia, si otros investigadores se han enfocado específicamente en los niños y les ha dado unos buenos resultados, pero de pronto no han tocado la influencia de los padres, pues yo, viendo cómo ellos han tratado el tema, cómo se han enfocado en sus investigaciones, puedo aportar afianzando o entregando resultados de
aristas del problema que no se han tenido en cuenta. Ayuda al investigador a centrarse, evitando cómo desviarse. Es decir, si yo hago un excelente estado del arte, saco unas buenas teorías y me doy cuenta de cómo ha sido tratado el tema, pues sencillamente voy a coger un camino y va a ser difícil que me desvíe, porque sucede mucho. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y algo que marca muy bien ese camino, ese camino de tanta incertidumbre como es la investigación científica, es el marco teórico. Inspira nuevas líneas de investigación, por lo que les digo. Si resulta que hablando de niños de la edad de la educación media, nos damos cuenta que no se ha tratado el tema de la familia, o el tema de los padres, o el tema de los hermanos mayores, o el tema de la influencia del entorno, perdón, pues por ahí me puedo ir. Lo último es que provee un marco para saber cómo interpretar esos resultados. Ojo, no se trata de tomar resultados de otros y adecuarlos a mi investigación, sino verificar ellos qué han encontrado, cuáles son los resultados que han encontrado para saber cómo puedo yo interpretar esos resultados. Vuelvo y le repito para no volver a caer en presentaciones que ya se han hecho, es decir, si ya estudiamos los niños del curso tercero C del colegio tal, para saber cómo es la violencia y ya está en un documento que cumple rigurosamente con el método científico que aportó al nuevo conocimiento, ¿para qué vuelvo otra vez a volver a investigar a los niños? Cuando sería interesante tomar esos resultados y con base en esos resultados adicionar los que mi investigación pueda encontrar. ¿Cuáles son las etapas en la construcción de un marco teórico? Revisión de la literatura existente. Por eso para mí, así usted construya o no dentro de su documento un estado del arte, es imposible hacer un buen marco teórico si no tiene un buen estado del arte. Y el estado del arte es la revisión de la literatura científica existente sobre el tema. Segundo, tenemos que establecer una perspectiva teórica y con base en la perspectiva teórica entregar los resultados, bien sea para corroborarla, bien sea para oponerme a ella, bien sea para completarla, pero debe existir una perspectiva teórica sobre la cual mi investigación va a girar. Proceso metodológico en la construcción de un marco teórico. Primero, entramos a revisar la literatura existente, detectando dónde está, obteniéndola, aprendiéndola, es decir, yo debo tener encima de mi escritorio las investigaciones para leerlas, las consultamos, extraemos la información, la analizamos, la recopilamos y construimos el documento. Para el desarrollo de la perspectiva teórica tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Quiénes son los autores más importantes? ¿Qué aspectos y variables han sido estudiados? Y si hay un estudio similar en el contexto, sería interesante que el investigador lo conociera. Estas preguntas nos deben llevar a unas conjeturas específicas. Primero, ¿existe una teoría? Segundo, ¿esa teoría está completamente desarrollada o tiene falencias? Segundo, ¿esa teoría confronta o fortalece una teoría existente? ¿Por qué les digo yo que confronta? Porque hay investigaciones que lo que hacen es como enfrentar el hallazgo con la teoría, porque o cambió el contexto o cometimos un error, bueno, no sé, pero debemos saber si la confronta o si la fortalece. Hay generalizaciones empíricas o microteorías sobre las cuales yo pueda avanzar en mi investigación, y si hay situaciones que definitivamente no hay esos estudios o ha sido muy poco estudiados, la literatura es realmente escasa, pues es necesario hacerla saber dentro del estudio, ¿sí? Viene el tercer marco, que es el marco conceptual. Entonces, ¿por qué hay que elaborar un marco conceptual? Porque la ciencia, las tecnologías de la información, el modo de hablar, el modo de leer, el modo de entender el mundo está en permanente cambio. Entonces, cuando hablamos de procesos científicos tecnológicos, en ocasiones aparecen términos altamente sofisticados
o términos que han cambiado con el paso del tiempo, ¿sí? Esos dos fenómenos, tanto el cambio, la dinamicidad del lenguaje, como la sofisticación, son los dos fenómenos que hay que tener en cuenta. La sofisticación del lenguaje, si vamos a hacer una investigación sobre física cuántica, lo primero que tendríamos nosotros que definir es qué es física cuántica. Entonces, estoy poniendo el ejemplo partiendo de la premisa que de pronto la física cuántica es una ciencia o es un área del conocimiento que no es de común utilización. Entonces, si yo voy a investigar sobre física cuántica, yo tengo que hacer un glosario de términos, tengo que hacer un marco conceptual y explicar ciertas definiciones que son extremadamente importantes dentro de la física cuántica para que se pueda dimensionar y comprender bien el estudio. Y dos, si además de la física cuántica se han creado nuevos términos, perdón, me recuerdo en este momento la partícula de Dios, que fue encontrada recientemente, tal vez si no estoy mal, en el 2012, ¿sí? Que es algo relacionado con la física cuántica, que los científicos han entrado a determinar que esa partícula de Dios es lo que les va a permitir viajar en el tiempo y de pronto en el espacio. Los que conocen de astronomía pueden imaginarse de lo que estoy hablando. Entonces, antes del 2012 no existía la palabra, la partícula de Dios. Entonces, esa dinamicidad del lenguaje, especialmente del lenguaje científico, hace necesario determinar y elaborar un muy buen marco conceptual. Les voy a poner un ejemplo. Un estudiante de medicina en Bogotá puede escribir en su investigación esa frase, porque la escuchó en un hospital: a este paciente lo voy a enyesar. Si estamos hablando en el contexto meramente médico, se va a entender que el yeso es una escayola que se le pone a un miembro que está lesionado, puede ser fracturado o con un esguince, para que se inmovilice, ¿sí? Pero si estudiamos y estamos estudiando un área del conocimiento antropológico o social, entonces un estudiante de la Maestría de Paz, Desarrollo y Sociedad en el Urabá antioqueño puede llegar a entender que era una expresión que utilizaban los sicarios cuando decían que a una persona la iban a matar. A ese paciente lo voy a enyesar. O porque de pronto en la región se utiliza esa expresión para decir que se va a matar al paciente. Entonces, esa misma expresión, a este paciente lo voy a enyesar, estoy poniendo un ejemplo extremadamente trivial, ¿no? Pero sería necesario, si yo puedo llegar a imaginarme que el auditorio o las personas que van a leer o que van a escuchar los resultados no tienen claro el contexto en el cual estoy sacando la expresión, ellos se van a confundir. Entonces es necesario, en ese orden de ideas, hacer el glosario y definir muy bien el término. ¿Por qué es necesario el marco conceptual? Porque necesitamos definir términos, palabras y conceptos que de pronto son muy sofisticados, ¿sí? Esos conceptos, ojo, tienen que estar insertos en el contexto de la investigación. Yo sigo insistiendo que encuentro a veces un marco conceptual de palabras que no se utilizan dentro de la investigación, bien sea porque de pronto el párrafo donde estaba escrita se eliminó o sencillamente porque no tuvimos cuidado. Entonces, un error técnico es definir palabras que no están dentro de la investigación. Cuando la explicación es necesaria hacerla, así no sean términos sofisticados, pero por el contexto en el que se está elaborando la investigación o desarrollando la investigación, es necesario definirlos. Si hay variables de estudio y esas variables de estudio se van a operacionalizar, es necesario definir cómo se van a operacionalizar. Por ejemplo, cuando yo doy charlas sobre cómo construir un indicador de gestión o un indicador de producto, yo siempre expongo que el formulador del proyecto establece las variables sobre las cuales se va a construir el indicador. Entonces, en ese orden de ideas, si hay un indicador,
yo dentro del marco conceptual definiría cuáles son esas variables. Por ejemplo, lo que significa disminución de índices de delincuencia. Entonces yo digo que mi proyecto va a considerar que los índices de delincuencia se pueden medir a través del número de denuncias. Entonces defino que mi indicador se va de definir o se va a estudiar bajo la perspectiva del número de denuncias, ¿sí? Si la explicación no está sujeta a la génesis etimológica ni a la definición formal del diccionario, es necesario especificar el concepto. Es decir, si nosotros vamos a utilizar una expresión que, que en el contexto no obedece a la definición etimológica, sino a otra definición, puede ser una definición contextual, ¿sí? Por decir algo, cuando recuerdo muchísimo y siempre pongo el ejemplo, para nosotros en Colombia el lulo es una fruta, para los chilenos el lulo significa materia fecal, popó, ¿sí? Entonces, bueno, yo no podría decir si etimológicamente la fruta que nosotros conocemos como lulo, su definición es etimológica o es contextual, pero en ese caso es necesario definir si estamos en Chile o estamos en Colombia, qué significa para nosotros la palabra lulo y cuál es la connotación real que la palabra puede tener en el uso idiomático que se le dará a la investigación, lo que nosotros decimos dependiendo del contexto o dependiendo de la dinamicidad del lenguaje. El marco legal y el jurídico es otro marco que hace parte del marco referencial porque todas las investigaciones deben estar ligadas de cierta manera a la normatividad. Están tan ligadas, les comento, que de hecho las investigaciones ya están exigiendo un capítulo que hable sobre la condición ética de la investigación. Y la condición ética está amarrada al marco legal y al marco jurídico, ¿sí? Además, las investigaciones confieren responsabilidades jurídicas ante los hechos que indagan. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre violencia intrafamiliar, yo tengo que preguntarle a las personas a las que entreviste si ellos autorizan o no autorizan la publicidad del nombre o la publicidad de lo que ellos están hablando. Hay personas que le dicen a uno, sí, yo le colaboro, pero la verdad yo no quisiera que eso saliera a la luz pública porque de pronto se siente avergonzado. Entonces, en ese orden de ideas, el marco legal y el marco jurídico como que amarran, como que delimitan, como que le dan un blindaje interesante a la investigación. Entonces, limita, delimita y enmarca cuál va a ser mi campo de acción, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, cuando se habla de violencia sexual hacia la niñez, hay que hacer esas investigaciones con, con mucha discreción, porque eso, los resultados mal presentados podrían victimizar y dañar mucho a los niños. La forma más aconsejable es hacer una descripción comentada de los elementos jurídicos que involucra mi investigación, al menos en la parte de ética. Por último está el marco contextual. El marco contextual es una descripción del sitio geográfico donde se va a desarrollar la investigación. Esa descripción del sitio geográfico hay que hacerla no solo físico, no solo de carácter físico, sino puede ser también antropológico o social. Por ejemplo, la región de la Orinoquía, que es donde ejerzo mi labor como docente en esta especialización, tiene unas características geográficas y físicas específicas, pero también tiene unas características poblacionales. Entonces, cuando hablamos de esas características poblacionales, estamos hablando del marco contextual y estamos hablando de una comunidad. Las instituciones, aún pertenezcan a una comunidad geográfica o a una comunidad cultural, tienen su propia identidad. Entonces, si vamos a hablar de una institución, el marco contextual debería definirla. La zona geográfica ya la mencionamos. ¿Y cuál es la finalidad del marco contextual? Brindar información relevante para la investigación sobre el medio donde tendrá cabida o donde se desarrollarán todas las acciones de esa investigación. Entonces, grosso modo, este es el marco contextual,
perdón, ese es el marco referencial que puede llegar a tener una investigación, haciendo hincapié, como les estoy diciendo, que no necesariamente deben tener el marco referencial, perdón, el estado del arte, el marco teórico, no deben tenerlos todos, pero al menos uno de los que hemos presentado es necesario que la investigación la tenga. Espero que haya sido de su agrado y que hayan logrado captar el objetivo pedagógico de la charla, y nos vemos en un nuevo video.